Bueno, la propuesta de esta presentación tiene que ver con la función de la fantasía en Freud, teniendo en cuenta que entiendo que la fantasía en Freud se ha visto como reducida y degradada a una cuestión de mis histéricas me mienten, ¿no? Como coloquialmente se ubica en la carta número 69 a su amigo Fliss, de que Freud ubica una mentira de las histéricas o de sus pacientes histéricas. Particularmente no encuentro esa expresión en Freud. La he leído muchas veces a esa carta y no está la expresión en Freud de mis histéricas me mienten. Sí postula, ya no creo más en mi neurótica. Y no es lo mismo atribuir una mentira a un paciente a situar, ya no creo más en mi neurótica, con esas comillas que ubican, al menos en la traducción de Morortu, de los editores Morortu, ¿no? ¿A dónde apunta este ya no creo más en mi neurótica? No apunta a una condición de mentira, sino que apunta a ya no poder seguir sosteniendo su teoría de causación de la histeria, donde sí efectivamente se va a reemplazar un acontecimiento realmente ocurrido por la fantasía de seducción. O sea, se pasa de una teoría traumática de seducción, de un abuso de parte de un adulto o compañerito de juego, dice Freud, a una teoría donde la fantasía va a empezar a tener un lugar preponderante. Pero no es a partir de la categoría de mentira, sino que empieza a introducir una problemática en términos de realidad y de verdad, porque va a empezar a ubicar que la realidad puede ser la ficción investida con afecto. Ahora voy a ir a este punto. ¿Por qué? Porque en el tercer, cuando Freud escribe ya no creo más en mi neurótica, argumenta por qué no cree más en su neurótica. Y el tercer ítem, por decirlo de alguna manera, que ubica para no creer más en su neurótica, es que en lo inconsciente no existe signo de realidad. Por eso, en letra de Freud, no puede distinguirse la verdad de la ficción investida con afecto. Acá la verdad sí sería justamente podríamos tomarlo como la realidad supuestamente objetiva. Pero si en lo inconsciente no hay signo de realidad, justamente la verdad es la ficción investida con afecto, ¿no? Por eso empieza a ubicar la realidad psíquica con la fantasía en un lugar preponderante, ¿sí? Y en la obra freudiana podemos ubicar determinadas categorías que tenemos que precisar, ¿no? O sea, precisar no solo desde lo teórico, sino también a los efectos de la práctica. Y por ahí voy a ser un poco tajante y tal vez no comparta las citas. Justamente, bueno, Daniel comentó, este trabajo se basa en valga la redundancia, en un trabajo de investigación que realicé sobre la fantasía, que va a decantar en un libro de próxima aparición, al menos, bueno, acá en Argentina, y por eso tal vez voy a compartir ciertas conclusiones, tal vez sin poder contar con la posibilidad de brindar las referencias bibliográficas, ¿no? En todo caso, sí las podemos después conversar o compartir. En principio tendríamos que ubicar a la categoría del sueño diurno, también a la del sueño nocturno, aunque parezca una obviedad, la fantasía consciente, la fantasía inconsciente. Dentro de esta categoría podríamos ubicar a la fantasía inconsciente susceptible de conciencia, con lo cual sería inconsciente descriptivamente, o podríamos calificarla de preconsciente. Por otro lado, la fantasía inconsciente dinámicamente, o sea, esa fantasía que va a requerir de un trabajo para hacerla consciente, de un trabajo, ¿no? Y por último, tendríamos que ubicar como diferente al pensamiento o a la reflexión consciente y voluntaria. Porque cuando Freud habla de fantasía consciente, no siempre queda equiparado al pensamiento o reflexión voluntario consciente. Y tampoco queda equiparado al sueño diurno, aunque en muchas oportunidades los podamos tomar como equivalentes, ¿no?
Pero cuando Freud va hablando del sueño diurno, ubica la fantasía del sueño diurno, con lo cual son dos contenidos que tenemos que separar, ¿sí? Bueno, en función de esto y también tomando ciertas referencias del trabajo de Laplanche y Pontalis, tendríamos que ubicar en Freud tres líneas de argumentación o de desarrollo al respecto de la fantasía. Por un lado, una que Laplanche y Pontalis califican de la corriente biológica, donde se entiende que la fantasía tiene en última instancia un origen endógeno pulsional. Justamente para Freud la pulsión viene del cuerpo, lleva algo del cuerpo a lo psíquico, y ese trabajo de llevar el cuerpo a lo psíquico es vía justamente la fantasía, como lo que recubre sería vía la fantasía, ¿no? Como lo que recubriría lo pulsional. Después habría que ubicar una corriente donde la fantasía no solo va a ser material a utilizar, sino que va a ser el material que emerge en un análisis. Esta corriente la podemos apreciar fuertemente en el escrito de Freud de Pegan a un niño, donde al construir esta fantasía de flagelación, en la etapa B de la niña, ubica que hay una fantasía inconsciente que es una construcción, que nunca fue consciente y que es una construcción del análisis. O sea, acá tenemos que la fantasía es algo que el análisis construye. Y por último también tendríamos una corriente donde se pregunta por el origen de la fantasía, no solo por su carácter más estructural u organizativo, sino por el origen de la fantasía, donde también va a estar pensado en función de la búsqueda del origen del síntoma y de la neurosis, ¿no? Cuando construyen las fantasías originarias, fantasías que dan cuenta de ciertas posiciones inaugurales, ¿no? Bueno, en función de esto, la articulación pulsión y fantasía, les propongo que tomemos una breve referencia de las fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad, escrito de Freud en 1908. Freud ubica acá que la fantasía es el estadio previo a la formación de síntomas. No solo acá, sino también en varios otros escritos lo sitúa, también en consideraciones generales sobre el ataque histérico y demás. Acá justamente va a ubicar claramente que detrás de un síntoma, por decirlo de alguna manera, se encuentran fantasías conscientes, pero indefectiblemente debe haber una fantasía inconsciente. Y no quiero leerles una cita muy extensa, pero les voy a situar la página en la versión de Amor-Ortu, página 142, final de la 142, comienzo de la 143, de las fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad. Él ahí ubica, les destaco tres cuestiones. Que la fantasía mantiene un vínculo muy importante con la vida sexual de la persona. Ubica un acto masturbatorio que se componía en aquel momento, dice, inicial, de movimientos mecánicos. Ubica también entre la fantasía y este acto mecánico o esta acción motriz, ubica una soldadura, palabra o término que Freud utiliza respecto de pulsión con el objeto. Entre la pulsión y el objeto no hay sino una soldadura, dice Freud en tres ensayos. Y ubica que antes la acción era una empresa autoerótica pura. O sea, que Freud empieza a ubicar un momento constitutivo inicial que denominamos autoerotismo, que es autoerótico puro. Si algo es puro, cuando se suelda con otra cosa, pierde la pureza. Es lo que acontece con la aleación de los metales. Entonces Freud está ubicando con claridad cómo hay una soldadura entre la acción motriz, que es una empresa autoerótica pura, y la fantasía, como lo que empieza a recubrir esta actividad sexual de la persona. Acá me estoy diferenciando, por supuesto, del planteo de Laplanche y Pontalis. No estaríamos ubicando una corriente tan biológica, sino estaríamos hablando de la sexualidad, que por supuesto tiene un entramado biológico, pero
me parece que la calificación de biológica es un tanto fuerte. Aunque hay que destacar que en Freud podemos ubicarlo así, ¿sí? Eh, y articulado a esto, les quiero mencionar también una referencia de la carta número 79, fechada el 22 de diciembre de 1897. Hablando, bueno, me voy a permitir una confidencia, hablando de fantasías, les cuento una parte de mi fantasía. Yo digo, ¿qué hubiera sido de Freud en la época actual con Fliss y el WhatsApp? Me imagino esos audios de 10 minutos, ¿no? 22 de diciembre estaba escribiéndole una carta, ¿no? Víspera de fiestas, bueno. Me imagino que hubieran intercambiado largos audios y demás, ¿no? Dice Freud, esto se los leo porque es cortito, página 314. Se me ha abierto la intelección de que la masturbación es el único gran hábito que cabe designar adicción primordial. Las otras adicciones solo cobran vida como sustitutos y relevos de aquella: alcoholismo, morfinismo, tabaquismo. Volvemos a ubicar ya desde 1897 cómo Freud ubica o sitúa a la masturbación como la adicción primordial, y las otras serían sustitutos de esta adicción. Entonces, recapitulando, empezamos a situar un tiempo inicial de autoerotismo puro, un segundo tiempo del onanismo como soldadura, ya estando articulado a la fantasía o representación deseo. Y estas van a ser las dos condiciones previas. ¿Para qué? Para ahí sí poder ubicar a la fantasía como el estadio previo de la formación de síntomas. Con lo cual ubicamos tres tiempos: acción autoerótica pura o puro autoerotismo, onanismo como soldadura, tercer tiempo el síntoma. Con una particularidad de que para que haya síntoma, la fantasía que se liga tiene que pasar a ser inconsciente. Con lo cual es muy significativo este punto. ¿Por qué? Porque estaríamos ubicando de un modo distinto esta expresión freudiana de que todos somos neuróticos. ¿Qué quiero situar con esto? Todos seríamos neuróticos en el sentido de que todos contaríamos con las condiciones para la formación de un síntoma en tanto y en cuanto hayamos perdido la masturbación inicial y no hayamos obtenido descarga por ninguna otra vía, ¿no? Descarga directa. Segundo, donde haya operado una soldadura entre la acción motriz y la fantasía. Y podríamos situar de manera ideal que, bueno, podría haber alguien donde se cumplieron estos dos pasos, pero donde la fantasía no pasó a ser inconsciente y no representa un conflicto neurótico. Por supuesto, es un caso ideal. Nosotros sabemos que trabajamos con los casos que no son ideales, con las represiones fallidas, ¿no? Por eso siempre los que llegan a nosotros llegan ya en este tercer tiempo de la operación propiamente del síntoma. Con lo cual estamos destacando también dos cuestiones: que el síntoma tiene un apoyo en un sentido inconsciente vía la representación deseo, que es la fantasía, porque la fantasía es la significación de un deseo. Y segundo, también el síntoma se apoya en una modalidad de satisfacción pulsional, cuestión que volvemos a encontrar en Freud ya en la conferencia 23 de los caminos de formación de síntomas, con una particularidad: que el término formación, que se traduce como formación, el término que utiliza Freud en alemán, da cuenta de dos sentidos. La formación en tanto el camino que se realiza, y también tiene un sentido de el producto acabado, ¿no? Del producto terminado. O sea, los caminos de formación de síntomas están dando cuenta de qué recorrido se realiza o debe realizarse, y también del producto terminado. Bueno, hasta aquí era lo que les quería compartir al respecto de esta función y trabajo de la fantasía, para recuperar el valor de la fantasía en la obra freudiana y que no quede reducido a un me miente
ubicando una intencionalidad y una escala moral que no está presente en la obra de Freud. Así que, bueno, muchísimas gracias.